Buenas tardes, bendiciones. Bienvenido a la Iglesia de Avivamiento Pueblo de Dios. Hoy, como de costumbre, pues vamos a estar considerando la vida en el Espíritu. Hoy nos corresponde la unidad número 10, el día 3. Cristo y el Padre. La semana pasada estuvimos considerando las declaraciones de Cristo. ¿Verdad? Y la semana antepasada estábamos considerando que lo más importante era lo espiritual antes que lo material. Hemos venido considerando pues cómo es una vida espiritual. Y vamos a ver la relación en este estudio, cómo era la relación entre Jesús y el Padre. Amén. La meditación bíblica para hoy está en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Vamos a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta tarde, Señor. Gracias por tu bondad inmerecida. Estamos acá, mi Dios, con el deseo de buscarte, de inquirir acerca de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos redarguya, nos convenza, Señor, y nos dé revelación de la palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Damos gracias por las bendiciones que tú traes esta tarde para tu iglesia. Toma control, Señor, unge tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La meditación bíblica para hoy, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nombre de Cristo para hoy, Hijo de Dios Altísimo. Está en Marcos capítulo 5, versículo 7. Día 3, Cristo y el Padre. Jesús no solo estableció una identificación con los seres humanos, sino que también se identificó con su Padre. Y quiero hacer un alto acá en la palabra identificación. Identificación es cuando usted se identifica con alguien hasta el punto, valga la redundancia, hasta el punto que llegan a ser uno. Bien sea en pensamiento, en creencia, es muy afín, pues hay una afinidad tremenda. Cuando hablo acá de identificación, estoy hablando uno con el Padre, uno con otro, uno con Jesús, uno con el Espíritu Santo. Se hace uno. Así como Jesús se identificó con su Padre, nosotros nos identificamos con Jesús. Por lo tanto, necesitamos conocer los puntos específicos de identificación de Jesucristo con el Padre. Necesitamos averiguar cómo el Padre y Jesús eran uno, para poder nosotros ser uno con Jesús. La obra de Cristo lo identificó con su Padre. Entonces tenemos primeramente que la obra de Jesús lo identificó con su Padre. Jesús dijo, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 15, 19. Jesús les dijo a los judíos, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8, 28 al 29. Jesús presentó acá su obra en contraste con la de los judíos. Mire qué interesante la palabra que dice Jesús acá. Dice, yo hablo lo que he visto de cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Es tremendo, ¿no? Aquí vemos la identificación de Jesús. Jesús hablaba, acá dice la palabra, lo que he visto de cerca. O sea que había una intimidad, había una cercanía con el Padre. Mas sin embargo, cuando hablaba con los judíos, ¿verdad? Le dice que ellos hacían lo que habían oído. Es una diferencia tremenda, ¿no? No es lo mismo que yo esté cerca de alguien y ese alguien me
me hable directamente. Gracias. A que otro me lo cuente. Nunca va a ser igual una relación person to person a que otro me cuente quién es esa persona. Jesús tenía una íntima relación con el Padre. Y esto es lo que quiere enfocar este estudio. La cercanía, la intimidad con el Padre y no lo que otro te cuente. Siempre va a superar más la intimidad con el Padre. Una manera como Jesús se identificó con el Padre fue a través de su obra, pues la obra de Jesús es la obra del Padre. Fíjese que Jesús, volviendo atrás, decía que él no podía hacer nada por sí mismo, sino lo que veía hacer el Padre. O sea, Jesús primero veía lo que el Padre hacía y entonces él venía y lo hacía, ¿verdad? Pero también dice acá que él no hacía nada por sí mismo, sino como le enseñó el Padre a hacerlo. O sea, él no lo hacía a su manera, sino a la forma como el Padre le había enseñado. Y había algo interesante, que Jesús hacía siempre lo que le agradaba al Padre. Y esa es la obra que Dios quiere hacer en nosotros, precisamente, ¿ves? Y le hace saber a los judíos, pues, que él había estado muy cerca del Padre, ¿verdad? Y él hablaba las cosas que el Padre le había dicho en la intimidad. Mas aquellos que le escuchaban, los judíos, no, ellos hablaban lo que ellos le habían contado, ¿verdad? Lo que ellos habían oído. Así que por esta razón por estas razones debo estar atento para ver lo que el Padre está haciendo. Cuando estudiamos mi experiencia con Dios, nosotros nos acercábamos, según lo que hablábamos, al Padre para ver qué estaba haciendo, dónde se estaba moviendo el Padre, y entonces nosotros nos uníamos a su obra, porque la obra no es nuestra, la obra es del Padre. Así que cuando Dios opte por mostrarnos lo que Él está haciendo, entonces debemos participar en su obra. La obra del Padre debe ser mi obra. No es que yo voy a decir, no, vamos a salir y vamos a visitar los hospitales. Es bueno, está bien, es bueno si usted quiere un momento determinado, pero qué bueno que el Padre lo envíe a eso, porque pudiera estar enviándolo a otra cosa que no vas a visitar al hospital, lo pudiera estar enviando a otra obra, a una obra misionera. Entonces, por eso es importante escuchar, atender y ver bien qué es lo que está haciendo el Padre. Porque fíjese, el Padre no nos da permiso a nosotros para establecer nuestro propio programa. Nosotros no vamos a establecer lo que vamos a hacer para el Padre. Porque el Padre no se va a adaptar, ni se adapta, ni se adaptará a nosotros, porque Él es el que está obrando. Dios es el que obra y Él es el que nos invita a participar en su obra. O sea, no es que yo pienso hacer, no es que yo pienso formar, y no es que yo voy a hacer. Yo, al contrario, yo primero voy a conocer al Padre, ¿verdad? Y una vez que o mejor dicho, siendo conocido por el Padre, ¿verdad? Que nos conoce, entonces Él nos habla y Él nos va a indicar lo que debemos hacer. Jesús lo hizo así, nuestro Señor lo hizo así, en todo momento. Otro aspecto es las palabras de Jesús. ¿Verdad? Las palabras de Jesús lo van a identificar también con su Padre. Fíjense lo que Jesús afirmó. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Entonces, en la manera de conducirse, en la manera de hablar de Jesús, ¿verdad? Identificaba mucho al Padre. ¿Se recuerdan cuando Pedro habló allá a los judíos que le dijeron, este ciertamente estuvo con Jesús? Lo identificaron porque hablaba lo que igual a Jesús y lo habían identificado por esto. Así que siempre Jesús dio dependencia de lo que cuando hablaba de parte de Dios. Y ya les voy a decir más adelante por qué sucedía esto, ¿no? Fíjense aquí mismo en Juan 14:10 dice, también dijo, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre mora en mí, Él hace las obras. O sea que había una presencia del Padre en el Hijo que lo motivaba, lo impulsaba a hacer esa obra. Al igual que el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Jesús afirmó que todo lo que el Padre tenía era suyo también. Cuando regresaron los 70, Jesús les dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Lucas 10:22. Jesús oró, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Juan 17:10. El Padre no podía tener nada que no fuera de Cristo al mismo tiempo. Y Jesús se identifica con su Padre en la obra, ¿verdad? En la obra del Padre de dos maneras. Primero, que no hablaba de su propia cuenta, sino lo que según el Padre le hablaba. Y segundo, que Él y el Padre eran uno solo. El Padre y yo somos uno. Amén. En Juan 17:22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Este es Jesús hablando. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Somos uno. Y se estaba refiriendo Jesús al Padre. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también me has amado. Así que cuando nosotros no hablamos de nuestra propia cuenta, ¿verdad? Y somos uno con el Padre, o uno con Jesús, la gente nos va a identificar rápidamente. Nos va a identificar por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de conducirnos. Fíjense, esto es interesante. Cristo es uno con el Padre en su naturaleza divina. Jesús afirmó, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Más adelante le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Acá estaba diciendo, pues somos uno solo. ¿Ves? Jesucristo es uno con el Padre. Jesús oró por la unidad perfecta entre los discípulos. Así como Él y el Padre eran uno. Y acá es importante ver esta unión. Y ya le voy a ir diciendo algo acá. Claro, aquí estamos hablando de una unión, una unidad espiritual en lo divino. ¿Ves? Por ejemplo, nosotros no podemos identificarnos con Cristo en su naturaleza divina. ¿Por qué? Porque no somos dioses. Allí a ese nivel no podemos, pero sí podemos identificarnos con Jesús a nivel humano. ¿Cómo? Bueno, somos uno entre nosotros y uno en Él. ¿Ves? Por ejemplo, la identidad de Jesucristo con el Padre, como su identidad con el hombre, es absoluta. Es decir, es independiente y limitada, que excluye cualquier otra relación. Nosotros con Jesús nos podemos relacionar, pero no a nivel divino, sino a nivel humano, no en el nivel de Dios. El único punto, verá, que no podemos definitivamente identificarnos en la naturaleza divina con Cristo. Sin embargo,
nosotros podemos identificarnos con Cristo en la unidad que Él expresa con el Padre y sus seguidores. El ejemplo de identificación de Cristo con su Padre da la pauta para identificarnos con Él. Así como Cristo se relacionó con el Padre, así se relacionó con los discípulos. Por ejemplo, podemos identificarnos con Él en sus obras, siempre extendiendo la mano a los pobres, a los que sufren y a los necesitados. Esta es una manera de identificarnos con el Señor. Podemos identificarnos con sus palabras también, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, nuestras palabras deben ser sencillas. Nuestro hablar debe ser sí, sí, no, no, porque más de esto pues procede lo malo. Puede ser nuestra palabra con gracia también, ahí nos identificamos. Colosenses 4:6 dice, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mateo 12:36 dice, con propósito, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el juicio. Y con palabras ejemplares. ¿Cómo estas palabras ejemplares? Según Timoteo 4:12. Bueno, siendo ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso nos va a identificar con Jesús. Ahora fíjense ustedes, cuando nosotros nos identificamos como iglesia, como iglesia de Cristo, es allí donde nos identificamos humanamente con Cristo. Pero si una iglesia está en disensiones, en chisme, en pelea, ¿será que estamos hablando palabra de Cristo? ¿Será que podemos hablar de que Cristo mora en nosotros? Entonces, aquí hay algo puntual para la iglesia, pues. Si nos vamos a identificar en su obra, pues tenemos que vivir su palabra en primer lugar y tenemos que tener una relación en la cual seamos uno, porque cuando nos identificamos con Cristo es que somos uno. Entonces deberíamos tener la misma manera de pensar de Él y deberíamos tener la misma dependencia que Jesús tuvo del Padre, la deberíamos tener con Él. En esto sí podemos nosotros identificarnos con el Señor. Y es parte de lo que el Señor en Juan 17, 11 y 22 dice, pues que Jesús oró por la unidad perfecta entre los discípulos. ¿Cómo pudiéramos nosotros lograr esa unidad perfecta entre los discípulos como Jesús oró? A ver, alguien que me diga eso. La pregunta sería, ¿cómo podemos llegar a esa unidad perfecta? Y si hemos logrado esa unidad perfecta como iglesia. Espero voluntario. Quiero respuestas sinceras. No me adornen respuestas y no me digan lo que no sienten, por el amor de Dios. Amén. Dios le bendiga. Pastor, yo creo que nosotros como iglesia llegaríamos a ese nivel siendo uno con Cristo. O sea, la iglesia, nosotros llegar a ese nivel de ser uno, primeramente siendo nosotros uno con Cristo. Sí, eso es lo que me dice acá, pero ¿qué piensa usted acerca de eso? Porque usted me dice, sí, Jesús oró por la unidad perfecta entre los discípulos. ¿Será que está en la mano de Jesús hacer el cambio? ¿O no, cuáles claro, serían las implicaciones de Jesús en el cambio con nosotros en cuanto a nuestra responsabilidad? Exacto, pero es que tiene que haber una voluntad de nosotros de ser uno, porque mientras en nosotros no haya ese deseo, en el corazón no haya ese deseo, nunca como iglesia de ser así, no vamos a ser uno con Cristo. Así de sencillo. Es mi voluntad, tengo que colocar mi voluntad en ser uno con mis hermanos,
en tener, como dice la palabra, en estar unánime, en tener un mismo espíritu, un mismo sentir. ¿Y será que hay voluntad en ese sentido? ¿Ha habido voluntad en ese sentido? Eso se va a reflejar, eso se va a saber en cuanto, para mí, para Francisco Amaya, si yo soy uno con Cristo, en cómo lo reflejo con mis hermanos. Mientras yo no refleje con mis hermanos que somos uno, con Cristo no voy a ser uno nunca. Ahora la pregunta, y esa misma pregunta es que va a pasar. La pregunta es, la iglesia de Cristo, vamos a hablar de la iglesia contemporánea, pues la de estos tiempos, ¿está reflejando eso? Sinceramente no, porque hay muchas maneras de pensar diferentes, no hay esa unidad para mí no hay ese mismo sentir que el Señor nos está llamando. ¿Y a qué se debe que no haya esa unidad? Allá está una hermana esperando. Falta de amor, no sé, falta de la búsqueda de Cristo, de tener esa intimidad a la que usted hablaba al principio, de esa búsqueda, de tener un acercamiento al Señor para mí. Ok, gracias, Pastor Jesús. Gloria a Dios, pastor. El apóstol Pablo le dice a la iglesia que debemos ser de un mismo sentir y un mismo parecer. Para lograr esa unidad, yo tengo que en el Señor empezar a pensar como usted piensa, estar de acuerdo con lo que usted hace, conforme a la palabra. Y yo reflejar si yo soy causa de unidad o de división, sería si yo en la iglesia divido o en la iglesia uno, porque el cuerpo de Cristo tiene varios miembros. Y aquí dice que el Señor Jesús hacía lo que veía hacer al Padre. Yo creo que para nosotros tener una unidad aquí, deberemos ver la palabra de Dios, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús se manifestaba, y pedirle a Dios, bueno, que esa manifestación sea en nosotros. Yo creo que si el hermano está reflejando a Cristo y yo estoy manifestando a Cristo, yo creo que somos uno en el Señor. La palabra clave acá es identificarse. Identificarse con Cristo. Recuerde que cuando hablamos de identificarse es ser uno con aquel. Cuando somos uno con Cristo, quiere decir que vamos a tener el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo, ¿verdad? La manera de conducirse de Cristo, el amor de Cristo. Entonces el asunto tiene que ver con la relación que tú tengas primeramente con Jesús. Si no hay una buena relación con Jesús, todo lo que me relacione acá abajo, porque la relación tiene que ser vertical con Dios, y al ser vertical con Dios va a ser horizontal con los hermanos. Es un proceso que Dios está trayendo. Así que cuando nosotros debemos llegar a una manera de pensar de que, bueno, ya me fastidia el chisme, ya yo no quiero saber de chisme, ya yo no quiero mirar hacia abajo, porque cada vez que yo veo hacia abajo y dejo la mirada hacia arriba, me voy a encontrar con la miseria de los hombres, me voy a encontrar con mis propias miserias, y entonces me voy a desconectar de lo que realmente es la identificación con Cristo. ¿Sí? ¿Qué opina mi hermana Zulemay? Gloria a Dios. Verdaderamente, como anteriormente estaban diciendo, creo que es muy clave que somos el reflejo, dice la palabra de Dios, de que nosotros somos como un espejo que refleja la gloria de Dios. O sea, es decir, que somos el reflejo de lo que somos en Cristo, ¿verdad? En el silencio, en la intimidad, en lo secreto. Y que hay algo que mientras el pastor estaba hablando, decía que la unidad de la iglesia, debemos considerarnos superiores a los demás, a nosotros mismos. No ser egoístas. Yo creo que una de las razones cuando no hay unidad en la iglesia es porque muchas veces somos egoístas. Dicen, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. O sea, ya cuando nosotros entramos en una relación con Cristo,
van a ser en nuestro corazón el sentir de buscar y velar por el bienestar del hermano. No ya va a ser nosotros, ya no va a ser algo yoísta, sino que ahora vamos a buscar el ayudar, el apoyar, el orar por el hermano. Y creo que eso es una de las claves fundamentales en la unidad de la iglesia. Porque si, por ejemplo, solamente busco solamente mi propio beneficio, lo que yo quiero, entonces, y el otro hermano puede ser que necesite o esté padeciendo por algo y se va a cegar mis ojos y no voy a ver que el otro hermano está también necesitado. Entonces, cuando tenemos una relación con Cristo y sabemos y conocemos de Él, el Señor nos va a mover y va a colocar ese sentir en nuestro corazón de velar por el hermano. Y de esa manera es una de las maneras de que se puede hacer la unidad de la iglesia. La relación que había de identidad de Jesús con el Padre, dice acá pues que es absoluto. Absoluto es ilimitado, algo que es ilimitado, no tiene límite. En cuanto al amor, que entra en la misma identidad, ¿verdad? Es un amor sacrificial, es un amor eterno, es un amor sin interés, desinteresado totalmente. Y es una relación independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a excluir cualquier otra relación. La relación que yo tenga con Jesús tiene que ser de esa manera, ilimitada por parte de Él, porque Él es el eterno, ¿verdad? Pero es absoluta, es una relación que no se mete otro tipo de relación allí, porque es una relación personal, única con Él. Y en la medida que yo tenga esa relación con Él, la voy a tener con mis hermanos. Realmente el que se siente o tiene cosas dentro del corazón y no se amolda a este tipo de relación es porque tiene un problema y necesita ser tratado por Dios. Ese es el proceso en el que estamos, ¿no? Hasta que nosotros no podamos pensar de la misma manera del Señor. Usted dirá, ¿es imposible? No, no es imposible. Porque Dios nos ha entregado al Espíritu Santo, nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Entonces no hay excusa. Va a llegar un momento en que ya te va a obstinar, valga la palabra, te va a obstinar las discusiones, las tonterías, ya te va a cansar eso, ya tú no vas a querer más de eso. Ya tú estás buscando algo mejor, algo sustancioso, algo que te dé esperanza, tranquilidad, paz. Y dentro de la discordia, dentro del egoísmo, como decía mi hermana, eso no trae nada bueno. Y de eso, lamentablemente, el género humano está lleno. Y es el trabajo que viene haciendo Cristo con cada uno. Entonces, la única manera de quebrantar toda esta cosa es identificarte con Cristo, o sea, ser uno con Jesús. ¿En qué medida podemos hacerlo? Bueno, identificándonos con Jesús. ¿Qué opina la hermana Marisabel? ¿Cómo podíamos nosotros, no sé? Sí. Ahora, cuando está hablando acá de excluir otra relación, acá, tal como Jesús con el Padre, nosotros con Cristo, no quiere decir que yo no voy a tener relación con mi hermano, porque aquí venimos hablando que esa misma relación que tenemos con el Padre, que el Padre y el Hijo nos están enseñando, es la misma que debemos tener con Jesús, pero también dice ahí que con la familia de la fe. Con todo. Para mí, pastor, en este discipulado he aprendido que tengo que conocer a Cristo. Él me conoce, pero yo tengo que conocerlo a Él. Y he estado leyendo los evangelios porque necesito saber qué hacía Él. Necesito saber cómo se movía, cuáles eran las obras que Él hacía para yo poder identificarme con Él. Porque en los altares, por ejemplo, que es lo que estoy haciendo ahorita, me identifico con Jesús y les pregunto a mis hermanos, ¿qué haría usted en este caso? Porque siempre tenemos que ponernos al nivel de Jesús. Si se nos presenta un problema,
tenemos que pensar qué diría Jesús en este instante. O sea, ¿brincaría como nosotros? No, ¿verdad? Porque él era un hombre prudente. En el caso de una enfermedad, en el caso de una situación de economía, todo eso. Entonces estoy pensando, pues, ¿qué haría Jesús en este instante? Si Él me dio la sanidad, pues yo tengo que pensar que Él hace la obra. Yo dispongo mi corazón, porque de verdad que hay momentos que no quiero, honestamente no quiero, pero yo dispongo mi corazón y Él es el que hace la obra. Después que descubrí que el Espíritu Santo es el que lo hace todo, pues para mí ha sido más sencillo, porque antes no era sencillo, antes creía que era con mi fuerza. Y de verdad que no tengo fuerza para nada. Entonces yo dispongo mi corazón y le digo, Señor, aquí estoy yo. Yo dispongo mi corazón, pero tuya es la obra. Ayúdame porque yo no puedo, yo lo reconozco delante de Él. Y para la gloria de Él, pues, siempre salimos en, como se dice, en victoria, pero no porque somos nosotros, sino porque Él es. Y eso es lo que le estoy tratando de llevar al pueblo, eso es lo que estoy tratando de guiarle, pues. Y ahora comprendo muchas cosas que antes no comprendía, pastor, porque me han pasado muchas cosas y antes no lo entendía. Las cosas que me pasaban, que para mí eran negativas, ahora las estoy viendo positivas en lo que estamos aprendiendo al nivel de los altares familiares. Porque de repente un hermano se le presenta una situación, pues ya yo la he vivido, ya no es la unción prestada, ya no es el cuento de otro, es el cuento mío, ¿me entiendes? Y de tu relación. De mi relación, y me es más fácil poder dar un consejo porque ya pasé por allí. Y bueno, gloria a Dios. Antes no lo entendía, ahora lo estoy viviendo de otra manera. Y cuando nos identificamos con Jesús, ¿verdad? Nos identificamos con su obra y con los hermanos. Extendemos las manos a los pobres, a los que sufren y a los necesitados. Es fácil. A veces hay gente que está esperando nada más que le escuchen, o que le den un abrazo, o que le den una palabra de ánimo. O que le den también un consejo, o que le digan no debes andar, no debes irte por acá. Y ese es el trabajo que haría Jesús en determinado momento. Entonces Dios nos está llamando a que la mejor manera de nosotros poder avanzar en lo que Dios quiere con cada uno de nosotros es identificarnos primero con su obra. Hablando como Él hablaba, escuchando y repitiendo, viendo dónde Dios se mueve para unirnos a la obra, no para inventar hacerla, porque ya la obra de Dios la viene haciendo. Entonces Él va a ir a través de su Espíritu Santo guiando a la iglesia hacia dónde moverse. Y así vamos creciendo unánime. Pero cuando hay celos, disensiones, pleito, muestra una iglesia inmadura, una iglesia que no ha entendido realmente que el identificarse con Cristo es lo que va a traer bendición a la iglesia. Cuando estamos así, pues que estamos como la iglesia de los Corintios, ¿verdad? El apóstol Pablo allá en 1 Corintios le decía que eran niños espirituales, niños que ya, personas que debiendo ya tomar alimentos sólidos, todavía había que darle el biberón, había que darle la leche. La iglesia está para avanzar. Cuando un río empieza a correr, si se le detienen las aguas y se pone en un pozo y las aguas no corren, termina putrefactando, pudriendo el olor, el ambiente, pues donde está esa agua. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por la corriente del Espíritu Santo, esos ríos de agua viva que
que saltan para vida eterna. Y Dios cada día pues está en un trato con uno. ¿Pero cuándo? Cuando nos identificamos con Cristo. ¿Y cuándo nos identificamos con Cristo? Cuando somos uno en Cristo Jesús. Hay que entender esto, ¿no? Somos uno, es como un matrimonio, igual. Cuando usted tiene tiempo con la pareja, vamos a poner que tiene 20 o 30 o 40 años, ya usted sabe qué le gusta a la persona, qué no le gusta, sabe cómo puede reaccionar en determinado momento o cómo no puede reaccionar, porque ya le conoce, ya está identificado con esa persona. Así mismo es con Jesús. En la medida que usted le va conociendo y lleva tiempo, entonces ya usted aprende a conocer a Jesús como el Señor, pues, es su proceder, y si usted empieza a depender de Él, de su palabra, entonces va a ver los milagros que Él logró hacer. No solamente lo va a ver, sino lo va a hacer porque la palabra dice que mayores milagros haríamos nosotros. Entonces, eso está escrito allí, está en la palabra, solo hay que identificarse. Que al principio no es fácil, bueno, es porque precisamente somos niños en Cristo, estamos tomando leche. Pero los niños no se quedan niños, ellos van madurando, van creciendo hasta llegar a la adultez, hasta llegar a la madurez de un varón perfecto, una varona perfecta. Y ese es el trabajo que Dios viene. Pero mientras nosotros sigamos sin identificarnos con Jesús, vamos a tener una iglesia afiebrada, una iglesia con problemas, una iglesia donde quítate tú para ponerme yo, una iglesia no equilibrada, una iglesia cuando debiendo estar tomando alimentos sólidos, que es necesaria que se le dé alimento, que se le dé leche, como los niños. Entonces, es muy feo, ¿verdad?, ver a un hombre de 40 años sentado en las piernas de su mamá tomando pecho. Eso creo que, y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere hombres cabales, con el pensamiento de Cristo, hombres que puedan edificar la iglesia, mujeres que puedan edificar la iglesia, que dejando, como decía el apóstol Pablo atrás, dejando atrás todo lo que era, porque el apóstol Pablo, aunque tenía de qué gloriarse en la carne, porque era hebreo de hebreo, ¿verdad?, circuncidado al 8º día, en cuanto a fariseo, en cuanto a la ley, y todas estas cosas, él dice que lo da por basura todo eso, por asir lo que Cristo tiene para él. Entonces, ese es el punto. La única manera es conociendo a Jesús, la única manera es identificándonos. Porque si no nos identificamos, pues no vamos a poder hacer la obra de Él. Porque como Él dice allí, pues nadie tiene su programa propio. Él es el que tiene el programa de la iglesia. Entonces, a Él debemos escuchar, de lo que Él nos dice, debemos hablar para que fluyan de nuestra boca palabras de vida y no de muerte. Y ese es la enseñanza de hoy, pues. Pero esto es responsabilidad de cada quien. Esto no es algo obligado, esto no es algo sino que tiene que venir al corazón de cada quien. Si no, estaremos en la iglesia y vamos a ser causa de divisiones por nuestra carnalidad, porque muchas veces nos acostumbramos a echarle la culpa a los demás y no asumimos nuestras responsabilidades como tal. Entonces, no, que es culpa de fulano, que es culpa de sutano, no, que no me quieren, no, que aquí no me ayudaron, que aquí, no. No es así. Porque, imagínense, una iglesia que es tan grande, que empieza a crecer, sí hay un momento que se puede ayudar a uno, se puede ayudar a otro en la medida, pero hay tantas necesidades, ¿verdad? Y uno tiene que ser objeto o sujeto más bien de llevar esa obra cada uno independientemente en el amor de Cristo. Cada quien, hermano con hermano, el que está más maduro, lo puede ayudar, pero no juntarse hermano con hermano para hablar las cosas carnales y no las espirituales, para no identificarnos con Cristo, sino nos identificamos con las circunstancias, nos identificamos con
la inmadurez, porque usted ve, ustedes conocen a sus niños, lo han conocido los que han criado, ¿verdad? Y ustedes saben que algunos niños son manipuladores, que cuando el papá lo corrige o lo disciplina, o la mamá o a que el papá y la mamá dicen, mi mamá no me quiere, me pegó. Y eso es manipulación. Y así somos nosotros los adultos muchas veces en nuestra manera de llevar las cosas. Y Dios quiere que seamos maduros, hombres cabales, el hombre cabal que dice la palabra ya en Santiago, el agnes teleio, que seamos cabales sin que nos falte cosa alguna. Y eso viene cuando nosotros nos identificamos, nos hacemos uno con Jesús. Amén. Así, si alguien quiere agregar algo, pues es el tiempo. Disponemos unos 10 minutos más. Si no, pues vamos a dar por terminada la clase. ¿Alguien quiere decir algo más, añadir? Muy linda. Esto está en 2 de Corintios, está en 2 de Corintios 5:11. Bueno, la voy a leer desde el 17. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta palabra me pareció muy preciosa y muy apropiada para lo que estamos estudiando, porque fíjese, Cristo rogaba para reconciliar al mundo, ¿verdad? Y nosotros ahora somos embajadores para reconciliar a las personas con Dios. Y yo pienso, o sea, es mi pensar, que Cristo quiere que nosotros seamos eso, no dejemos de predicar su palabra. Es lo que Él vino a hacer acá en la tierra. Él vino y sanó a los enfermos y sacó de la cárcel a muchos y hizo de todo, pero más que todo Él vino a enseñar. Mi papá siempre decía que a las personas que se le amaban no se le daba el pez, sino se le enseñaban a pescar, porque si no la persona se moría y ese seguía haciendo lo mismo. Entonces él decía, cuando tú le tengas cariño a alguien, no le des todo el tiempo las mismas cosas, sino enséñalo a hacerlo, para que él pueda aprender, y el día que no estés al lado de él, pues ya él lo dejaste aprendido. Entonces me parece que Cristo pues nos enseñó, nos dejó estas enseñanzas para que nosotros saliéramos a reconciliar al mundo, ¿verdad? Y tenemos que tener la paciencia que tuvo Cristo, así, porque también nosotros en nuestro tiempo de verdad que fuimos tercos, fuimos necios, fuimos ahí apretaditos, pero Cristo ha tenido paciencia con nosotros, porque quizás hemos visto a las personas, pero era Cristo el que nos mandaba a llamar a cada rato, ¿me entiendes? Y a pesar de que éramos lo peorcito, Cristo tuvo paciencia y por eso estamos aquí. Por la misericordia de Cristo es que cada uno de nosotros estamos hoy acá. Y amén. Bueno, eso tenemos que hacer. Fíjese algo, usted nombró embajadores. Nosotros somos embajadores plenipotenciarios. Y embajador plenipotenciario es alguien que representa a su país. Es alguien que ante otras naciones va a representar su país con plenos poderes. La palabra plenipotenciario es plenos poderes. Nosotros somos embajadores con plenos poderes porque Dios ha investido poderes en nosotros, nos ha investido de poder para representar el reino de Jesucristo acá en la tierra, a todas las naciones. Y nos ha dado como embajadores la capacidad de reconciliar al mundo. ¿Por qué? Porque Él está en el embajador, porque el embajador no habla de sí mismo, sino habla de aquella autoridad que lo envió a representar la nación. Y nosotros, el Señor nos ha enviado a llevar estas buenas nuevas en la autoridad y el poder de Él para a todas las naciones.
¿Ve? Y esto tenemos que tenerlo claro. Pero si yo no tengo una conexión, o mejor dicho, la palabra que dijimos acá, no estoy identificado con eso, imposible que avance. Alguien que no se identifica con, en el caso de Jesús, con la obra de Jesús, con la vida de Jesús, que no se identifica con esa relación que Jesús tuvo con su Padre, difícilmente puede llevar a cabo una obra de tal magnitud. Hermana. Buenas tardes, Dios les bendiga. Me llamaba la atención en cuanto a la unidad, que por nosotros, los que habríamos de creer, hubo una oración por parte de Jesús para que esa unidad se diera. Y que además de eso, la unidad de nosotros con Jesús y con el Padre es a través de su gloria, de su presencia. A pesar que, como bien dice usted, nosotros no tenemos esa naturaleza divina porque somos humanos, pero sí compartimos. Jesús era 100% hombre. Y acá en esta palabra lo dice, fundamentado en esta palabra, en Juan 17, 20. No ruego solo por estos, está hablando de los discípulos, los 12 pues. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Por esa unidad ya Jesús oró delante del Padre, la de usted, la mía, la de todo lo que habríamos de llegar con ellos. Y me llamó mucho la atención porque antes no lo había visto de esa manera, o no se me había revelado que a través de la presencia de la gloria de Dios somos uno, Él y yo, y no lo había visto. En la unidad, para que haya unidad perfecta, porque dice para que sean perfectos en la unidad, para que haya perfección en la unidad. La palabra perfecta es completo, para que no falte cosa alguna en esa unidad. Lo primordial es que esté Jesús, porque Jesús es la gloria de la que tú estás hablando. Amén. Si Jesús no está en esa unidad, no hay tal unidad. Si Jesús no está en cada miembro de la iglesia, no hay tal unidad. Y por eso va a haber los problemas que hay de una iglesia fiebrada. Porque en la iglesia de los Corintios tenía todos los dones habido y por haber, pero vivían en disensiones, en pleitos, ¿verdad? Había problemas en la iglesia y todo. ¿Por qué? Porque faltaba la unidad. No habían sido cimentados en Cristo. Y ese era el mensaje que llevaba el apóstol. Porque algunos diciendo yo soy de Cefa, otro de Pablo, entonces no se olvidaban de aquel que los había unido, porque a la verdad Apolo regó, ¿verdad? Uno sembró, Apolo regó, y el crecimiento lo va a dar el Señor. Así que cuando nosotros estemos, que creemos que estamos haciendo una gran obra, si nosotros no entendemos que somos siervos inútiles y que no importa cuál siembre o cuál riegue, porque el crecimiento lo va a dar el Señor, eso nos va a traer a la unidad y a entender que somos un equipo y que no somos llaneros solitarios. Me llamaba la atención de lo que usted está hablando acerca de la unidad, porque en la palabra dice que como cuerpo de Cristo estamos unidos por la coyuntura, porque el Señor, para dar a entender su palabra, para darse a entender, siempre lo hacía con una manera muy sencilla. Entonces, como un cuerpo está unido por las articulaciones y las coyunturas, a través de ese vínculo perfecto que es el amor. Pero cuando hay las disensiones, los celos, las peleas, las contiendas, entonces allí no está. Y por eso, y bueno, y tiene que ver mucho con la inmadurez, pero también porque allí no hay amor, hay como un salto de corriente, hay un cortocircuito, entonces no fluye. Y pasa, bueno, lo que usted está diciendo acerca de la iglesia fiebrada. Gracias. Gracias, hermana.
Bueno, ya casi terminando. Ajá, adelante. Ya estamos. Y esto tenemos que entenderlo como iglesia, porque a veces nuestras relaciones interpersonales no están cimentadas en Cristo, sino en mis intereses personales, en mis aspiraciones personales y no en lo que realmente Dios quiere. El que promueve en la iglesia es Jesucristo. Cuando nosotros nos apartamos de Cristo, cuando yo veo que alguien en la iglesia empieza a hablar, a murmurar, a decir que no se siente bien, hay una fiebre allí que está sucediendo, se está fiebrando la iglesia. Y cuando se empieza en eso, ahí no hay una unidad como tal, porque si la unidad como tal, viendo el cuerpo humano, ¿verdad? Por ejemplo, me duele el brazo, ¿verdad? Me está doliendo, pero el brazo no puede hablar, pero la boca sí puede hablar. Dice, ay, me duele el brazo. ¿Ve? Entonces la boca se duele con el brazo. Aquí pongo este ejemplo y lo pongo a la inversa. Si el brazo está dolido, ¿verdad? En el caso de la iglesia, si un brazo, un pie, un dedo está dolido, lo mejor que debe hablar es decirle a la cabeza, estoy dolido. Pero él no le dice a la cabeza está dolido, sino que va al dedo del pie y le dice estoy dolido, va al dedo gordo del pie y estoy dolido, va a la rodilla y le dice estoy dolido, pero nunca va a la cabeza. Entonces ahí no hay unidad, porque no está sujeta a la obediencia de Cristo. Dígame. Pastor, lo que está diciendo la hermana Ibe, que dice el Evangelio de Juan capítulo 17. Pastor, según la palabra, ya la gloria la tenemos nosotros. Aquí dice el Señor Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado. Y yo entiendo que la gloria, lo que me ministra el Señor es que la gloria es el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Entonces, si la gloria ya Dios me la dio, ya se la ha dado a la iglesia, nosotros debemos ser uno. Yo creo que el gran problema que tiene la iglesia es de creer. Si yo creo que usted tiene el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo que cooperar con usted y usted tiene que cooperar conmigo para un bien común de la iglesia, que es fíjese de la obra de Dios. Lo que usted acaba de decir, y quiero la palabra que tomó, que si yo tengo el Espíritu Santo y usted tiene el Espíritu Santo, yo tengo, no, usted no tiene que hacer nada, porque si está el Espíritu Santo en ambos, el mismo Espíritu nos ha unido y sabemos lo que tenemos que hacer por Gloria el Espíritu. Amén, amén. Amén. Hay cosas que ahí, cuando yo pretendo hacer para Dios, es allí el problema. Gloria a Dios. Pero cuando yo observo la palabra y la palabra me dice esto, entonces es lo que llamamos la identificación con Cristo. Y disculpe, pastor, dice aquí, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos también como me has amado. O sea, el problema es que no hay unidad en la iglesia, hay muchas divisiones en la iglesia, hay mucho egoísmo en la iglesia y todavía esa unidad, parece mentira, se da pero muy poco. No se ha dado la unidad completa que Dios quiere en la iglesia porque hay mucho egoísmo y lo que usted dice, sí, al yo decir yo tengo que cooperar, estoy diciendo que yo lo voy a hacer y es permitir que el Espíritu Santo nos muestre dónde Él está obrando para nosotros unirnos al Señor. Por lo menos en el caso de nosotros de la iglesia, el Espíritu Santo está obrando en este lugar, en esta comunidad. Amén. Hay altares familiares. Amén. Y hay altares que están creciendo. Se va viendo el fruto. Nosotros como iglesia debemos unirnos a esa obra. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, el martes o el miércoles irme al altar familiar que Dios está haciendo en este lugar. Venir a la iglesia, Dios está obrando en este lugar. Yo tengo que unirme a la obra de Dios cuando se evangeliza, cuando se discipula. Ahorita Dios está obrando en este lugar. Yo tengo que estar aquí en este lugar donde Dios está obrando. Yo no tengo que estar en otra parte. Eso es lo que yo creo que... Cuando fíjense usted en una iglesia que va a crecer concertadamente. Una iglesia que no tiene oración, una iglesia que no tiene discipulado, difícilmente va a crecer.
La columna vertebral de la iglesia es el discipulado. Si usted no viene al discipulado, ¿cómo carrizo usted espera trabajar en la obra? No puede. No puede trabajar en la obra porque usted no está idóneo para lo que se le está llamando. Y ahí es el error. Entonces queremos que se nos ponga en algo en lo cual no hemos sido capacitados por el Espíritu Santo. Y entonces vemos cuánta herejía ha salido en estos últimos tiempos en las iglesias, gente hablando locura, cada quien pone un canal en internet y usted sabe que esa persona que está hablando y que está hablando del fuego que baja del cielo, que habla de que no, la gloria de Dios y esto, pero usted ve que su vida es una cosa extraña. Y eso le hacemos daño a la iglesia. El Señor Jesús escogió a 12 y estuvo con él un tiempo preparándolo. Asimismo, la iglesia debe estar preparándose. Pero si usted viene una vez al año o cada 3 meses, ¿en qué se edifica? Porque cuando usted recibe un estudio sistemático, la palabra sistemático es que lleva un orden. Y entonces venimos cuando mejor se nos parece. Si yo estoy identificado con Jesús, entonces yo debo, si yo siento un llamado de parte de Dios, es el mismo Dios el que me va a impeler ese deseo. Y entonces yo voy a hacer, ¿voy a responder o no voy a responder pues a ese llamado en la medida que usted crea? Y eso no va a depender de las circunstancias, eso va a depender de lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces usted ve gente trabajando, gente a veces que no se siente muy bien y esto, pero sin embargo va porque sabe que allí hay vida eterna, hay bendición de Dios. Y en la medida que usted va ministrando a otro. Pero si usted no puede tener un testimonio para ministrar a otro, ¿cómo puede crecer la iglesia? Porque usted es embajador. Usted va a hablar de lo que usted haga como embajador, va a hablar de quién lo mandó, para bien o para mal. Si usted como embajador de Cristo, usted se para y se mete en una licorería, pues usted está diciendo cómo es el jefe suyo. Está diciendo que el jefe suyo es permisivo, que le permite tomar licor. O si usted es embajador y de alguien y usted va a hablar palabras deshonestas, pues usted está diciendo con su testimonio quién es el jefe suyo. Y eso a veces no lo pensamos. La gente no nos lo dice, pero a nosotros, verán, cuando incurrimos en eso, sino que se quedan callados, pero se los dice a otros. Y entonces cuando esa persona es descalificado, entonces sale hablando peste y diciendo cosas, porque no se le permitió. Lo que pasa es que tenemos que ser celosos en las cosas del Señor. Entonces no se puede poner una persona de la noche a la mañana en algo si todavía no ha conocido ni siquiera los rudimentos del Señor. Dios viene haciendo el trabajo y uno no se da cuenta, ¿ves? Hay cosas que podemos hacer en la iglesia. Por ejemplo, temprano vino un hermano que creo que debe tener como 6 meses acá en la iglesia. Me dijo, pastor, ¿puedo arreglar la silla? ¿Cómo no? Arregla. Eso no se quita nada. No tiene que orar para poner la silla. Arréglela, sí, está bien, no hay problema. Pero él siente esa motivación. Yo tengo que entender que esa motivación se la está dando a alguien, ¿verdad? Y es bueno, gloria a Dios, hágalo. Vino, ¿cómo no? Y vino en el orden, vino a la cabeza y digo, entonces de eso se trata, hermano. Dios va poniendo el querer y el hacer de su buena voluntad y acá en la iglesia se va canalizando para que esto vaya para bien. Es un proceso, estamos aprendiendo, pero tenemos que modelar a Cristo y la única manera es identificándonos con Él.
De otra manera no vamos a avanzar. Que Dios les bendiga. Continuará.